a los Corintios. Ahí vamos a meditar en el capítulo 1, estamos iniciando la epístola. Por eso vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el capítulo 1 de la epístola primera de Corintios. Cuando usted lo tenga, se me pone de pie y me regala un fuerte amén. Corintios 1, y vamos a leer del versículo 18 en adelante. Capítulo 1, versículo 18. ¿Lo tenemos, hermanitos? Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Gloria al Señor. Incline su rostro. Vamos a pedir a Dios la bendición por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da esta noche de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Le pedimos, Señor, perdón por nuestra falta, nuestros pecados, Señor, en el nombre de Jesús. Dí a los hermanos que están presentes, Señor, los que no vinieron, los que están allá en esa día de la oración, Señor, en el nombre de Jesús, que sea usted, Señor, obrando en su vida. Los que están también, Señor, en esos hospitales, restaure esa vida, esa salud de esa niña llamada Flor, Señor, en el nombre de Jesús. Sé que usted está haciendo la obra, Señor, y por eso le estamos clamando, Señor, en el nombre de Jesús. Obre grandemente, Señor, en esa necesidad que hay en la vida de mis hermanos, que se han hecho presentes, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias le damos, Señor, y le pido ahora que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no hable yo nada que no sea desagrado, que lo que quise diga, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, vamos a seguir meditando en el estudio en el capítulo 1. Ya estuvimos viendo acerca de los dones espirituales, acerca de la división que hay entre hermanos, y el apóstol Pablo se pregunta que si Cristo está dividido. Ahora seguimos con el Cristo, poder y sabiduría de Dios. De eso vamos a hablar esta noche, de cómo la sabiduría de los hombres en este mundo no es nada comparado con lo que Dios sabe, con el conocimiento de Dios. Porque Dios tiene conocimiento infinito. El conocimiento del hombre es finito, se termina, tiene un tope, pero el conocimiento de Dios es eterno, no termina. Por eso es que el apóstol Pablo dice que la sabiduría de Dios no la entienden los hombres del mundo, porque el mundo en la sabiduría de Dios no conoció a Dios. ¿Por qué? Porque para los judíos dice que Jesús no era el Mesías, y no le creyeron porque era tropezadero, porque al ver lo que aparecía en un pollino de asno, dijeron: ¿y este guerrero? Y cuando lo vieron crucificado también dijeron: nuestro Mesías ha sido crucificado. Entonces, ¿cómo iban a confiar en él? Así es que de eso vamos a meditar esta noche. Allí en el versículo 18 iniciamos, dice la palabra del Señor: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios.
para usted y yo que conocemos el poder de Cristo, para nosotros es sabiduría de Dios, es poder. El poder de Cristo en nosotros. Y eso es lo que conocemos. Pero es a los que se salvan, a los que ya Cristo nos salvó en su poder. Por eso es que la sabiduría de Dios no la entiende la gente del mundo. O los grandes sabios, los grandes estudiados, no entienden la sabiduría de Dios. Pero Jesús mismo llamó a hombres que no fueron letrados. Hombres del vulgo le llama allá en Hechos 4:13. Dice de que llamó a hombres que no sabían nada, no simples pescadores, pero entendieron la sabiduría de Dios. Y es que eso es lo que Dios quiere, que usted y yo entendamos su sabiduría. Porque la palabra allá en Proverbios, en el capítulo 1, nos dice de que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ese temor es el que usted y yo debemos de tener delante de Dios. ¿Por qué? Porque le conocemos. Y somos temerosos del poder que Él tiene. Sabemos que Él puede destruir grandes reyes, grandes hombres preparados. Dios los puede destruir. Pero Él quiere que el mundo le conozca. Para eso murió Él. Para poder dar esa salvación a aquel que no le conocía. Aquel débil. Por eso su palabra nos dice que Él escogió lo más débil del mundo para avergonzar a los más sabios, a los más fuertes. Entonces, en esa sabiduría no han creído los hombres que son grandes profesionales, grandes preparados, no han entendido la sabiduría de Dios. Por eso que dice, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿A quiénes es locura? A los que no creen. Cuando usted conoció a Cristo y les dijo a otro que conocía a Cristo y que ellos pudieran conocerlo también, ellos le dijeron, estás loco. ¿Cómo vas a dejar estas cosas? Cosas que son buenas aparentemente al mundo, agradables al mundo. Pero esas cosas agradables al mundo no son agradables a Dios. Por eso no entiende el mundo la sabiduría de Dios. Porque las cosas que no le agradan a Dios, para ellos sí son agradables. Para ellos llaman la atención. Pero las cosas de Dios a ellos no les llaman la atención. Pero a usted y yo, que le conocemos, sabemos que lo más sagrado es hacer la voluntad de Dios. Aquí está su palabra, donde Él nos habla que su sabiduría vale más que todo el más sabio del mundo. Así es que por eso que dice ahí que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Por eso le dicen a usted, estás loco, estás loca. ¿Por qué? Porque no entienden la sabiduría de Dios. Pero en su misericordia usted y yo le conocimos, y por eso que dice que la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, está hablando a nosotros. Es poder de Dios. Entonces, el poder de Dios es la locura para otros. El poder que Dios entregó al morir en la cruz para salvarnos, para otro es una locura. No lo entendieron ellos. Cuando dijeron el Mesías, el gran libertador que venía muriendo en la cruz. Allí fue el tropezadero de ellos. Allí no quisieron ellos aceptar que su Mesías muriera. ¿Por qué? Porque no habían entendido que de dónde venía. Que venía de lo alto, del Padre eterno, del Padre de la gloria. Y allí venía. Y entonces venía con un amor puro y sincero para el mundo entero. Para que el mundo no se perdiera. Por eso usted y yo debemos de ser agradecidos con Dios, porque Jesús pagó el precio. Él dio su sangre para que usted y yo fuéramos salvos. Limpió nuestras culpas, nuestros pecados. Y nos dio salvación y vida eterna. Y por eso es que dice ahí, pero a los que se salvan. ¿Y quiénes son los que se salvan? Los que hemos creído en Él, los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador.
al morir Él en la cruz del Calvario por nosotros, al ser crucificado y morir y resucitar y luego ascender a los cielos. Ese es el Evangelio, ese es el poder del Evangelio de Dios. Creerle a Dios que su sacrificio que hizo no fue en vano, sino fue para salvarnos, para darnos vida eterna, para tener esa esperanza de que si al morir Cristo murió y resucitó, y así nosotros también vamos a poder resucitar si morimos, pero no por nosotros, sino por el poder de Cristo. Entonces, por eso es que debemos de entender, ¿verdad? De que a los que se salvan, dice, esto es a nosotros, es poder de Dios. Ese es el poder que usted y yo tenemos, a Cristo Jesús en nuestros corazones. El poder que nos ha dado, de poder recibirle y tener esa esperanza de que un día va a venir por usted y por mí. Ese es el derecho que hemos tenido nosotros al creerle, de recibir a Cristo en nuestro corazón. La esperanza de vida eterna. Eso es lo que Cristo da. Cuando alguien viene a Cristo, sabe que le puede ayudar, sabe que puede rescatarlo del mundo pecador, de las llamas del infierno donde está, porque el que no ha creído en Cristo no tiene a Cristo en su corazón, aquel día que sí. Pero si no le ha creído, entonces para él es una locura lo que estamos en el Evangelio hacemos. Eso de predicar, eso de cantar, para ellos es una locura. Y más si dicen, unos pocos bien, porque no muchos creen. Pues sí, es que el camino ancho es donde entran la mayoría de la gente del mundo. Pero en el camino angosto entran aquellos que han creído a Jesús, que ha venido a este mundo a dar vida eterna, a dar salvación al más vil pecador, dice la alabanza. Así que por eso es que dice, y que es poder de Dios, ¿verdad? Versículo 19 dice, pues está escrito, dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Ya Dios había profetizado por medio del profeta Isaías que iba a destruir la sabiduría de los sabios. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios es la que usted y yo tenemos que ponerle más atención. Porque en su muerte y en su resurrección está el poder para usted. Y por eso es que no entendían ellos. Y por eso es que dice ahí, Isaías lo dijo allá en el capítulo 29, ya lo vamos a buscar. Destruiré, dice, la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Lo iba a desechar cuando no le creyeron, cuando se perdieron. Allí fue desechada la sabiduría, porque allí quedó. Pero usted y yo, que conocimos la sabiduría de Dios, nosotros vamos a tener ese conocimiento junto con Dios en los cielos y vida eterna cuando nos vayamos con Él. Ahí está Dios con nosotros. Vámonos a esa cita allá en Isaías 29:14. Ahí dice donde Dios dijo que iba a desechar la sabiduría. Isaías 29:14. Dice allí el versículo 14, por tanto dice, he aquí que nuevamente exaltaré yo la admiración de este pueblo como un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Ahí está, ¿verdad? Aquellos que se sienten grandes sabios, grandes conocimientos que tienen, pero no pueden entender que el conocimiento de Dios es más grande. Por eso usted y yo sabemos de que Dios es el más poderoso y soberano de esta tierra, y de los cielos y del mundo entero. Porque no hay quien se compare en Él. Pueden ser grandes científicos como Aristóteles, Platón, filósofos grandes, que se creen grandes sabios. Pero incluso un mismo sabio dijo, yo solo sé que nada sé. Sabía que no sabía nada. Y por eso es que Dios desechó esa sabiduría para que ellos entendieran que no había más sabio que Dios. En esta tierra no hay ningún hombre más sabio que la sabiduría de Dios.
Y aunque les cueste entender, aquí mismo dice que perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de los entendidos. Los grandes inteligentes, los grandes cerebros que hay en este mundo, los grandes millonarios que están queriendo dominar al mundo, los grandes líderes mundiales que quieren dominar al mundo, su sabiduría se va a acabar, su inteligencia se termina. Pero usted y yo, la inteligencia que hemos tenido viene de Dios, porque le hemos creído a Él, que Él es el único que puede controlar todo lo que hay en este mundo. La sabiduría de los sabios quedó fuera, pero la sabiduría de Dios permanecerá para siempre. Porque los cielos y la tierra pasarán, dice, pero su palabra no pasará. Y su palabra es sabiduría. Así es que, por eso es que estamos ahí meditando, ¿verdad? Y estamos en el 19, donde dice de que desecharé el entendimiento de los entendidos. Versículo 20. Dice, ¿dónde está el sabio? Dice, ¿dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Ahí está, ¿verdad? Jesús, hablando a través del apóstol Pablo, diciendo que ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? El escriba, el gran fariseo, aquel que se creía sabio de la ley que Dios le dio a Moisés. Dice, ¿dónde está? Dice, ¿dónde está el disputador de este mundo? ¿Con quién vas a pelear en tu sabiduría humana? Por eso usted y yo no debemos de discutir con los hombres que se creen sabios, porque a ellos nunca les vamos a ganar. Pero hay alguien que les puede ganar, y ese es nuestro Dios Todopoderoso. Es el único que no pueden discutir con Él, porque Él los va a destruir. Él va a destruir a todos los sabios. Por eso hace esta pregunta donde dice, ¿dónde está el sabio? Hay un signo de interrogación ahí. ¿Dónde está el escriba? Dice, ¿dónde está el disputador? El disputador, el que discute de este siglo, dice. ¿No ha enloquecido, dice, Dios la sabiduría del mundo? Ahí está. Que Dios enloqueció la sabiduría de este mundo, porque los grandes sabios ahora quieren hacer cosas más que Dios. Pero Dios se hace esa pregunta, ¿dónde están esos sabios? No los veo actuar cuando hay problemas en este mundo que no los pueden resolver. ¿A dónde están esos grandes sabios? ¿Dónde están esos grandes maestros de la ley? Esos grandes abogados que hacen leyes. ¿Dónde están? Versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Ahí está, ¿verdad? Dice que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. O sea, a través de la sabiduría de este mundo nadie va a llegar a Dios, porque la sabiduría de este mundo es lo que los grandes preparados se sienten poderosos con lo que conocen, con lo que saben. Pero si se comparan con Dios no saben nada. Si se comparan con cualquier otro, son más preparados. Pero si se compararan con Dios, no saben nada. Por eso es que está diciendo Dios aquí, pues ya que en la sabiduría de Dios, dice, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. La sabiduría del hombre nunca lo va a llevar a Dios, lo va a llevar al infierno, por creerse gran sabio y no sabe nada. Pero cuando usted es sabio, es porque ha conocido a Dios. Eso es lo que está diciendo ahí. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios, dice, salvar a los creyentes. Ahí está para usted y para mí y para aquel que nos escucha, o nos va a escuchar a través de las redes, a través de YouTube o de Facebook, en el canal de Ministerio Cristiano de Fe y Misericordia. Ahí estamos transmitiendo. Así es que por eso que dice ahí, agradó a Dios salvar a los creyentes. Pero a salvar a los creyentes, ¿por qué? Por la locura de la predicación, dice ella, ¿verdad? Entonces, eso es lo que agrada a Dios. A eso que el mundo dice son locos y llaman locura, cuando usted lo ven predicando en las calles o a las personas,
Para ellos es una locura. Pero eso le agrada a Dios. Hagamos eso porque eso le agrada a Dios. Dios se alegra cuando ve a alguien predicando porque sabe que más de alguna alma va a quedar sembrada esa semilla y un día van a conocer a Cristo como su Salvador. Así que eso es lo que agrada a Dios. Y a usted eso es lo que le debe de interesar. Que agrade a Dios lo que usted está haciendo. Porque si lo que usted está haciendo no agrada a Dios, Dios no lo va a escuchar. Porque sabe que está haciendo lo malo. Y entonces va a decir, este se cree sabio. Y lo voy a desechar. Y por eso es que dice que Él ya desechó la sabiduría de este mundo. Entonces por eso es que dice ahí, agradó a Dios, dice, salvar a los creyentes. Entonces a Dios le interesó la predicación, porque allí es donde van a creer aquellos que no creen. Allí se van a salvar. Por eso es que dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No importa que le digan loco, no importa que le digan estás sobado. Lo que importa es de que esa predicación sea la semilla para que el Evangelio vaya incrementándose al reino de Dios a través de la predicación. Eso es lo que a Dios le agrada. Por eso que usted alégrese en Dios, mi amado hermano, porque a Él le agrada lo que usted hace, de poder escuchar la palabra, de poder recibir a Cristo como su Salvador en su corazón, porque así es librado esa alma que nunca ha recibido a Cristo de las llamas del infierno. Así es que por eso es que dice que eso agrada a Dios, salvar a los creyentes, pero por la locura de la predicación. Versículo 22 dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Ahí está, ¿verdad? Que por qué Jesús fue tropezadero para ellos, porque ellos pedían señales. Los judíos, dice, piden señales. A Jesús mismo le decían, haznos un milagro para nosotros y te vamos a creer que eres el Mesías. Por eso es que está escrito ahí, que los judíos piden señales y los griegos buscan la sabiduría. Por eso los griegos son los gentiles, los que no recibieron a Cristo, pero un día tuvieron oportunidad y conocieron al Cristo de la gloria. Porque a través de la predicación del apóstol Pablo a los gentiles, ellos recibieron a Cristo. Y ellos, algunos creyeron y fueron salvos. Pero los que no creyeron, ellos son parte de los judíos. Porque dice que ellos esperaban ver señales. Y muchos te piden señales. Muchos te dicen, hace un milagro. O mira cómo estás de enfermo y no te ha sanado Dios. Pero usted está creyendo en Dios. Usted no se ha movido. Porque Dios sigue en su trono. Y no comparte su gloria con nadie. Entonces, pero Dios sabe lo que estás padeciendo y un día te va a sanar. O un día te vas a ir con Él. Esa es la ganancia. Entonces, versículo 23, sigamos ahí, dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente, tropezadero, y para los gentiles, locura. Ahí está, ¿verdad? Lo que dice ahí que agradó a Dios. Para Dios agradó salvar a los creyentes por medio de la predicación. Para otros es locura. Por eso dice ahí 23. Pero nosotros, dice, predicamos a Cristo crucificado. Predique al Cristo crucificado, que ese es el Evangelio. ¿Que para qué fue crucificado? Para salvarnos. Porque si Él no hubiera sido crucificado, no hubiera derramado esa sangre, nuestros pecados ahí estuvieran y ya no estuviéramos en esta tierra, porque estaríamos ya muertos. Porque su palabra nos dice que el pecado nos hizo morir. Estábamos muertos, dice Efesios capítulo 2, en nuestros delitos y pecados, pero Él vino a darnos vida y vida en abundancia por su gracia. No por obra, dice, para que nadie se gloríe, sino por pura gracia, por pura misericordia. Por eso que dice ahí, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente, esa predicación del Cristo crucificado fue un tropezadero. Porque para ellos el Mesías no iba a morir. Iba a luchar, iba a ser un guerrero, pero te lo vieron crucificado. Ahí dijeron, no, este no fue el Mesías. Allí fue el tropiezo para que ellos no creyeran. Por eso que dice, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente, tropezadero. Para el mundo,
que no conoce a Cristo, Jesús murió. Para ellos ha muerto y ahí se quedó. No, para nosotros sabemos que lo predicamos porque Él está vivo, porque Él ha sido crucificado y derramó su sangre para lavarnos del pecado. Por eso que dice ahí, y para los gentiles es una locura cuando lo ven predicar. No se asuste cuando le digan loco. Alégrese, porque eso está agradando a Dios. Cuando lo miren ahí con la Biblia en la calle predicándole a otro, hasta que loco, dice. Usted alégrese, porque eso está agradando a Dios lo que está haciendo, mi amada hermana. Así es que no tenga temor de predicar el Evangelio. Por eso dice que para el judío ciertamente es tropezadero, pero para los gentiles es una locura. Lo que a ellos les parece locura, para nosotros es poder de Dios. Es palabra de poder, palabra de locura de la crucifixión de Cristo en la cruz. Y lo que predicamos es poder para salvación. Así que por medio de esa locura, usted y yo hemos sido salvos. Versículo 24 dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, dice, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahí está, ¿verdad? Dice, mas para los llamados, para aquellos judíos y para aquellos griegos que creyeron, y para usted y para mí que somos gentiles, Cristo es poder de Dios, dice, y sabiduría de Dios. Entonces la sabiduría que no es para este mundo, para Dios es la sabiduría mejor que Él ha escogido para sus hijos. Que prediquen esa palabra, que prediquen la locura de la cruz, porque para Él esa es la sabiduría que Él cuenta. No cuando aquellos que se preparan en las grandes universidades, no digo que no es malo, que es malo. No, es bueno, porque aquí en este mundo puede tener mejores oportunidades. El que Dios es el que lo va a usar si entrega su vida a Cristo. Entonces, no es que sea malo prepararse, sino no creerle a Dios porque tengo yo más conocimiento. No, el conocimiento no es malo. Le ayuda a ser más diligente, a ser más obediente, a hacer las cosas más fáciles. Pero si no conoce a Dios, no tiene nada, ahí se queda, ahí perece, dice. Así que la locura de la predicación es lo que a Dios le agrada, por eso es que dice ahí, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces usted es sabio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene la sabiduría de Dios, porque predica la palabra, porque lleva ese mensaje. Ese es lo que usted y yo debemos de hacer. Así es que la gloria es para Dios. Usted y yo estamos haciendo, obedeciendo el mandato que Dios nos ha dado de ir y predicar el Evangelio. Por eso es que donde quiera que vamos y vemos a alguien que no conoce de Cristo, hay que llevarle la palabra, hay que llevarle el mensaje de salvación, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, para limpiar nuestros pecados y darnos vida eterna. Esa es la salvación que Cristo nos vino a dar. Terminemos ahí en el versículo 25, dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Para aquel hombre fuerte en esta tierra, usted es débil. Eso es lo que dice, pero para Dios somos más fuertes. Eso es lo que está diciendo ahí. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. O sea, cuando usted predica y dice, ese no está haciendo nada. Entonces, pero dice que es un insensato de Dios. Es más, dice, sabio que los hombres. Cuando usted hace la voluntad de Dios, usted es más sabio que los grandes profesionales. Eso es lo que está diciendo. Que aquel que no sabe, insensato es lo que quiere decir, que no piensa, que no analiza, dice, es más sabio que los hombres, un insensato. Porque y dice, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ahí está, ¿verdad? La debilidad que ellos piensan que usted y yo tenemos en Dios, ese es más fuerte. ¿Por qué? Porque dice la palabra, ahí mismo en Corintios, que lo débil de Dios escogió Dios para avergonzar a los más fuertes.
Y dice, bástate mi gracia, dice el apóstol Pablo, porque tu poder se perfecciona en mi debilidad. Cuando débil sois, que reconozco la debilidad como humano, entonces ahí se manifiesta el poder de Dios. Ahí Dios se agrada de lo que usted está haciendo. Por eso sigamos confiando en Dios, sigamos predicando el Evangelio. Y no importa que muchos crean o no crean, usted y yo sembremos la palabra, que es la semilla en esa tierra. Y allí Dios va a dar el fruto. Eso es lo que Dios quiere, que demos frutos dignos de arrepentimiento. Porque arrepentidos es que venimos a Cristo cuando en este mundo no le hayamos respuesta a los problemas o a las situaciones difíciles en nuestra vida. Porque muchas veces creemos que tenemos la solución y que todo lo podemos resolver, pero hay problemas difíciles que no se pueden resolver tan fácil. Pero Dios sí lo puede resolver. Entonces para los hombres es difícil resolverlo, pero para Dios no es imposible. Para Dios todo es posible. Por eso usted y yo sigamos confiando en Dios, porque Dios es el que nos va a ayudar. Los hombres sabios no nos van a ayudar. Muchas veces vamos a los médicos que son grandes sabios, grandes estudiados, grandes maestrías, pero no le curan la enfermedad. Y usted sigue con temor, sigue con miedo de que por esa enfermedad se va a morir. Pero si usted confía en Dios, créale a Dios, porque Dios le va a ayudar. Dios puede resolver esa sabiduría que los grandes médicos, que los grandes ingenieros no pueden hacer. Dios le va a resolver eso. Dios tiene la solución, porque Dios usa a los médicos. Así es que, por eso es que dice ahí, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Así es que la debilidad del hombre, allí está la fortaleza de Dios. Siéntase fuerte si usted tiene a Dios. Cuando tenemos a Cristo en nuestros corazones, Él nos hace fuertes. Así es que la gloria es para Dios, hermanos. Allí nos vamos a quedar esta noche. Versículo 25, y de allí continuamos para el versículo 26, si Dios lo permite, el próximo jueves. La gloria es para Dios. Vamos a orar, vamos a glorificar a nuestro Dios. Démosle gracias por esta palabra.